Un imperio tambaleando, una deuda impagable y una verdad que nunca se quiso contar. El secreto de Francia estaba en África. La incertidumbre se ha apoderado del país. La población siente el peso del futuro en los hombros. Los salarios caen, los trabajos desaparecen y la confianza en el Estado se evapora. Francia, que por décadas fue referente mundial, hoy enfrenta un destino incierto mientras su gente busca respuestas en medio de la confusión. Detrás de este caos hay una cifra que hiela la sangre. La deuda francesa es de 3,3 billones de euros. Y lo más alarmante es que crece 5.000 euros adicionales cada segundo. Es una herida abierta que nunca deja de sangrar. Una cuenta que ningún político sabe cómo pagar. Hoy, el mundo mira con asombro cómo Francia, ese antiguo símbolo de riqueza y estabilidad, se encuentra al borde del abismo. En la última semana, el gobierno francés ha colapsado ante la presión de una crisis sin precedentes. Las calles de París, antes llenas de elegancia, ahora son escenarios de protestas, humo y enojo contenida. Pero aquí está la verdadera amenaza. Si no entendemos cómo llegó Francia a este punto, corremos el riesgo de repetir los mismos errores históricos. Ignorar el origen de esta crisis no solo pone en peligro la estabilidad de Europa, sino que nos puede hacer perder la oportunidad de construir un futuro propio y soberano. Lo que nadie veía, la fuente silenciosa que mantenía viva a Francia, no estaba en París, sino en África. Para descubrir las raíces ocultas de esta crisis, tenemos que mirar más allá de las fronteras de Francia y adentrarnos en la historia colonial que conectó su prosperidad con la riqueza africana. Solo así entenderemos por qué el imperio europeo más orgulloso se tambalea hoy al borde del colapso. Durante más de medio siglo, una red invisible ataba a 14 naciones africanas al destino de Francia. El sistema del franco CFA y el llamado impuesto colonial obligaban a estos países a enviar hasta el 80% de sus ingresos anuales directamente al tesoro francés. Año tras año, miles de millones de dólares fluían desde África hacia Francia, alimentando no solo sus arcas, sino también la imagen de una potencia europea estable y autosuficiente. Lo que el mundo veía como fortaleza francesa era en realidad el resultado de un expolio sistemático y silencioso de las riquezas africanas. Pero los cimientos de este sistema comenzaron a agrietarse cuando África, finalmente, decidió cambiar su destino. Mientras París se presentaba ante el mundo como símbolo de prosperidad, la verdadera base de su economía era la extracción constante de recursos africanos. La educación, la sanidad y el bienestar social francés descansaban sobre este flujo oculto de capital africano, no sobre la supuesta genialidad económica de Europa. Ignorar este pasado no solo perpetúa el mito de una Europa fuerte por mérito propio, sino que también borra el daño y el saqueo sufridos por el continente africano. Reconocer esta verdad es fundamental para entender cómo llegamos hasta aquí y qué está realmente en juego. Cuando la cadena colonial se rompió, la verdadera debilidad de Francia quedó expuesta. Cuando los países africanos alzaron la voz y tomaron el control de sus propios recursos, el antiguo equilibrio se quebró. Ahora veremos cómo esa decisión puso a Francia frente a una crisis que nadie en Europa quería admitir. Durante más de medio siglo, Francia sostuvo su prosperidad sobre los hombros de África. Pero todo cambió cuando países como Mali, Burkina Faso, Chad y Níger tomaron una decisión histórica: cortar lazos con París y recuperar el control sobre sus propios recursos. Estas naciones dijeron basta y comenzaron a escribir una nueva página de soberanía. Cada paso hacia la soberanía africana fue un golpe directo a la economía y legitimidad de Francia. Sin el acceso garantizado a los recursos africanos, Francia dejó de ser el gigante que pretendía. Sus fábricas se quedaron sin materias primas baratas, sus empresas energéticas sin contratos preferenciales, y el flujo de riqueza que mantenía a flote su sistema social comenzó a secarse. Primero, expulsaron a las tropas francesas de su territorio, desmantelando la presencia militar que durante años aseguró la extracción de minerales, petróleo y riqueza africana hacia Europa. Luego, nacionalizaron minas, pozos petroleros y centrales energéticas,
asegurándose de que el oro, el uranio y el algodón beneficiaran a sus pueblos y no a las cuentas bancarias francesas. Finalmente, rompieron los acuerdos comerciales y monetarios que siempre favorecieron a París, eliminando décadas de desigualdad y abuso. El mundo está presenciando cómo el antiguo equilibrio se desmorona. Francia, al perder su influencia en África, ve cómo su propia crisis se acelera. Europa observa con temor porque sabe que el efecto dominó ya ha comenzado. Para Europa, el riesgo es existencial. Perder el acceso a los recursos africanos es quedar expuesta a su propia fragilidad. Sin el oro, el uranio y el petróleo africanos, la economía europea tambalea y su liderazgo global se vuelve una ilusión. Pero para África, el riesgo también es enorme. Ejercer la soberanía significa desafiar décadas de dominio, enfrentarse a posibles represalias económicas o militares y navegar la inestabilidad interna que a menudo acompaña a los grandes cambios. Las consecuencias de esta ruptura no tardaron en llegar, y hoy el precio lo paga toda Europa. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida diaria de millones de europeos y africanos? Lo veremos a continuación. Si Francia cae, ¿quién sigue? La crisis francesa ya no es solo un problema nacional, el temblor atraviesa todo el continente. Con la salida de decenas de grandes empresas y la fuga masiva de inversiones, millones de empleos se están perdiendo, llevando el desempleo a cifras nunca vistas en la historia reciente del país. En los últimos 14 meses, Francia ha visto caer no uno, ni dos, sino 4 gobiernos. La inestabilidad política se refleja en las calles, donde multitudes protestan día tras día. París, Marsella y Lyon ya no son centros de cultura y sofisticación, sino escenarios de caos y descontento. Pero la ola puede continuar. El Reino Unido observa con ansiedad. Aunque por ahora se apoya en el petróleo nigeriano para sostener su economía, esa dependencia es peligrosa. Si Nigeria sigue el ejemplo de Mali, Burkina Faso y Níger y decide cortar los lazos coloniales y controlar sus propios recursos, Gran Bretaña podría enfrentarse al mismo colapso que hoy sacude a Francia. Frente a este panorama, la pregunta clave es, ¿qué lecciones debe aprender África y cómo puede aprovechar este nuevo equilibrio de poder? El riesgo es inmenso. El desmoronamiento de Francia podría ser solo el primer paso hacia una crisis europea total, con efectos en toda la economía global. Bancos y mercados tiemblan ante la posibilidad de una reacción en cadena que no solo destruiría empleos, sino que pondría en jaque la estabilidad política de toda Europa. El antiguo orden mundial está amenazado, y el precio de ignorar la realidad será alto para todos. Para África, este momento representa una oportunidad histórica para definir su futuro. Veamos ahora qué opciones reales tienen los países africanos y cómo pueden transformar este cambio en soberanía y prosperidad. Nunca más invisibles, la riqueza de África es la clave para su propio destino. Hoy, el mundo se asombra ante el colapso francés, pero la verdadera noticia es que África está recuperando el control de su historia. Durante décadas nos vendieron la imagen de una África débil y necesitada, pero la verdad es otra. Hoy es Europa la que no puede sobrevivir sin África. El mito de la superioridad europea se ha derrumbado, y ahora el mundo ve que la riqueza africana sostiene economías enteras lejos del continente. La soberanía y el manejo de los propios recursos han demostrado ser más poderosos que cualquier ejército. Mientras Europa se tambalea, países como Malí, Burkina Faso y Níger han demostrado que la valentía de sus líderes puede cambiar el rumbo de toda una región. Traoré, Goïta y Tiani se atrevieron a desafiar el viejo orden, y con cada decisión han roto cadenas de dependencia que duraron más de medio siglo. Este es un momento decisivo. Si África no aprovecha esta oportunidad para afirmarse y prosperar, podría perder la posibilidad de garantizar respeto, riqueza y verdadero poder global. La historia nos ha puesto a prueba y nos ha dado las herramientas. Depende de nosotros construir un futuro soberano. Así llegamos al punto crucial. El futuro ya no está escrito por otros, sino por África misma. Ahora, la gran pregunta es cómo asegurar que este despertar no sea solo un momento, sino el inicio de una nueva era. El futuro de África ya no es un sueño ajeno, es una realidad que se construye hoy, con cada decisión consciente, con cada paso hacia la soberanía. El mundo entero observa,
porque lo que haga África en este momento definirá su lugar en la historia global. Ya no somos espectadores, somos los protagonistas que cierran un capítulo de explotación para escribir uno de dignidad y poder propio. Durante más de medio siglo, Francia alimentó su prosperidad con la riqueza africana, mientras el mundo aplaudía su estabilidad sin ver el precio oculto. Esa era terminó. Al recuperar el control de sus recursos, los países africanos han demostrado que Europa depende más de África de lo que África depende de Europa. Esta victoria no es abstracta, es una transferencia real de poder, respeto y riqueza. Sin embargo, el reconocimiento de este poder no es automático ni está garantizado. Es una responsabilidad colectiva y diaria. La soberanía conquistada debe ir acompañada de conciencia y unidad. No basta con expulsar al opresor. Hay que construir sistemas propios que prioricen el bienestar africano, no las ganancias externas. Pero el fin del saqueo no es suficiente. El verdadero reto está en lo que hacemos a partir de ahora. El poder de África no reside solo en sus minerales o su petróleo, sino en la capacidad de su gente para transformar recursos en desarrollo, educación y futuro. Cada decisión local ahora resuena en París, Londres y más allá. África ya no es un tablero, es el jugador central. La historia recordará este momento, cuando África dejó de soñar con libertad y empezó a ejercerla. Ahora toca preguntarnos, ¿qué tipo de legado queremos dejar para las próximas generaciones? Hoy, el riesgo es grande, pero la oportunidad es aún mayor. Europa enfrenta su crisis porque perdió su base de explotación, pero África puede crear una nueva base de prosperidad, esta vez para sí misma. El respeto global no se mendiga, se conquista con acciones valientes, políticas firmes y sociedades movilizadas. El mundo mira, y cada país africano tiene en sus manos la posibilidad de romper viejas cadenas y construir un futuro compartido. El fin del sistema colonial no es la meta, es el punto de partida. La verdadera independencia es la independencia mental, económica y cultural. Por eso, no caigamos en celebraciones vacías ni en discursos de odio. Movilicémonos con conciencia, responsabilidad y visión. El renacimiento africano es más que una tendencia. Es una fuerza imparable que exige líderes íntegros, ciudadanos activos y colaboraciones justas. El presente y el futuro de África se están decidiendo hoy por cada uno de nosotros.